Tal vez usted, señor Revilla, sí considera que es muy cómico ridiculizar la afirmación de que los niños expuestos repetidamente a material obsceno sufren una grave alteración en su desarrollo psicosexual. También, tal vez usted, señor Revilla, sí ve muy chistoso recrear escenas en las que muestra cómo procedería un ciberacosador sobre una niña de 12 años para inducirla a conversar sobre temas sexuales, mientras el ciberacosador se masturba felizmente al otro lado del computador. Y además, tal vez usted sí ve muy risible, muy humorístico, recrear la escena en que un pedófilo se aprovecha de la falta de recursos de una niña de 12 años, para así obtener de ella sexo oral, a cambio de darle una Game Boy. Y seguramente, hay otras personas que también encuentran muy alegres, muy cómicas, muy humorísticas, todas esas retorcidas fantasías, y se sonríen junto a usted, señor Revilla. Especialmente, los abusadores sexuales de niños, los proxenetas de menores, y los productores de pornografía infantil, al igual que los muchos pedófilos, supuestamente no practicantes, que aún se atrincheran detrás de organizaciones tales como NAMBLA, y otras organizaciones muy parecidas, desde donde reclaman el derecho de tener libres experiencias sexuales con niños y con niñas. Pero señor Revilla, tenga en cuenta que son muchas más las personas que no le ven el lado cómico a sus aberrantes escritos y fantasías pedófilas, como ocurre con las miles de personas que trabajan en los organismos de la policía de los diferentes países que luchan contra el ciberacoso sexual sobre menores de edad, o las personas de las cientos de organizaciones no gubernamentales, vinculadas a la ECPAT, dedicadas a combatir la pornografía infantil y el tráfico de menores, o las miles de asociaciones de padres de familia que no encuentran nada cómico que a sus hijos les llegase a suceder las mismas morbosidades que usted, señor Revilla, recreó en sus relatos, o las millones de víctimas de los pedófilos que han sido sometidas a material indecente, al abuso sexual, a la pornografía, o la prostitución forzada. Señor Revilla, si su propósito era hacer humor negro con esas 3 narraciones pedófilas que publicó en el diario de Dross, hay que concluir que no lo logró, y que además, se pasó de la raya, simplemente porque olvidó la regla de oro, que dice que incluso el escritor de humor negro, debe tener un mínimo de escrúpulos, un mínimo de responsabilidad hacia su audiencia, y no debe burlarse cruelmente o como un idiota, de ciertos temas muy esenciales que le dan sentido a toda la organización social. Esto no significa que se deba imponer la censura sobre todo tipo de humor negro, y sobre todo tipo de relatos de ficción. En efecto, usted, señor Revilla, está en todo su derecho de inventar y escribir burlas muy obscenas y ofensivas, narrando las ensoñaciones y las posibles relaciones sexuales pedófilas que se dan entre Dross y los menores de edad que caen en sus garras, si eso lo complace a usted como escritor. Pero entonces, tenga en cuenta que vivimos en una sociedad, donde día a día, se impone una política de cero tolerancia, hacia la publicación y la difusión de relatos obscenos, que claramente tienen como única finalidad, encender y satisfacer los intereses y los deseos sexuales de los pedófilos. Por lo tanto, señor Revilla, no se queje si la sociedad, en su legítimo derecho de defender la integridad sexual de la niñez, reacciona y expresa sus críticas, su descontento y su rechazo, contra las narraciones pedófilas que usted escribió, así como ha ocurrido en los últimos años en otros casos muy semejantes. En efecto, en la década de los 90, existían muchos foros en que se publicaban narraciones eróticas y obscenas, que describían con gran detalle relaciones sexuales entre adultos y menores de edad, narraciones muy parecidas a las que usted, señor Revilla, escribió y publicó en el diario de Dross. Pero luego, entre los años 2000 al 2005, uno a uno, fueron desapareciendo todos esos foros. Por causa de la presión y el rechazo ejercidos por la comunidad, porque esos foros se habían convertido en el combustible pseudo-literario para impulsar la imaginación pervertida de miles de pedófilos que los concurrían a diario. Hay que recordar también, que en Francia, entre los años 2002 y 2003, se desató un gran escándalo, por la publicación de una novela de Nicolas Lyons Gourlain, en la que en tono de humor negro, se narran escenas de relaciones sexuales pedófilas entre adultos y menores de edad. En esa misma época, también se publicó una novela de Louis Correqui, en la que se narran con grandes detalles, las experiencias sexuales de un pedófilo, que quiere llegar a ser una leyenda, porque quiere convertirse en el violador y asesino serial de niños, con más asesinatos en su cuenta. Debido al escándalo y la presión de los medios que se desató por estas publicaciones infames, la casa editorial que publicó la novela de Correqui fue condenada por un tribunal a pagar una multa, y a suspender la venta de esa obra en Francia, porque sin dudas, esa era una novela obscena, de pornografía con menores, camuflada bajo supuestas intenciones poéticas. Y por su parte, la prestigiosa casa editorial Gallimard, para no meterse en más problemas con los lectores, prefirió no seguir con la venta de la novela de Nicolas Lyons Gourlain, al darse cuenta de que realmente era una obra a favor de la pedofilia, enmascarada bajo la licencia del supuesto humor negro.
Y finalmente, hay que mencionar que en el año 2010, un sujeto llamado Philip Grips II, a través del sitio online de Amazon, autopublicó y vendió muchos ejemplares de un libro electrónico que él escribió, cuyo contenido era una guía para enseñarle a los pedófilos las reglas que debían aplicar para lograr seducir y amar exitosamente a muchos niños. Por supuesto, ante esto, se levantaron voces de protesta, y se desató un gran escándalo. Y la gigante Amazon, como respuesta, al principio intentó mantenerse neutral, argumentando que su plataforma de libros electrónicos estaba abierta para que todos los escritores ejercieran su libertad de expresión, publicando los ebooks sobre los temas que quisieran. Sin embargo, por causa de la presión de la sociedad y de los medios, al final Amazon decidió remover de su plataforma la venta de ese libro electrónico. Y por su parte, la policía del estado de Colorado allanó la casa de Philip Grips II, y lo arrestó para investigarlo, por la presunta difusión de ese ebook, que podía ser catalogado como un manual pornográfico que promueve el abuso sexual sobre menores. En fin, señor Revilla, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo acepte, o no esté de acuerdo, es evidente que todos estos casos demuestran que en la actualidad, el humor negro y la ficción, son géneros que tienen unos límites muy claros. Y el escritor de esos géneros, está obligado a respetar a su audiencia, respetar a la sociedad, y ser responsable con lo que escribe, al no traspasar esos límites. Uno de esos límites, es que la sociedad actual, desde comienzos del siglo XXI, no tolera la publicación, ni la difusión, de escritos que están a favor de la pedofilia, o que sirven para satisfacer los deseos sexuales de los pedófilos, o que gratuitamente, y sin otro propósito superior, recrean escenas de abuso sexual sobre menores de edad, sin importar que esas narraciones sean encubiertas bajo el pretexto de que son ficción, o humor negro, o que fueron escritas en tono de broma. Usted, señor Revilla, sabe muy bien que traspasó esos límites, al publicar en el diario de Dross las 3 narraciones pedófilas que he comentado. Y además, usted sabe muy bien que eso lo hizo, no por motivos superiores o trascendentales, sino solo para llamar la atención de los internautas, para captar más visitas para su blog, y para demostrar que usted y su personaje Dross tenían menos escrúpulos que sus competidores. En efecto, basta recordar un artículo publicado en el diario de Dross, en octubre del 2007, titulado 18 razones de por qué yo soy mejor que la competencia. En ese artículo, usted, señor Revilla, tenía como propósito comparar el diario de Dross con los famosos blogs de Maddox, de Tobias y de Tucker Max, los escritores norteamericanos que en ese tiempo usted consideraba como su competencia, y hasta los tildaba de ser unos imitadores. Pero en verdad, muchos sabemos que fue usted el que se copió de esos escritores, al imitar el diseño de sus blogs, su estilo, su humor negro, y sus narraciones sobre temas grotescos y bizarros, con la diferencia de que usted adaptó todo eso, al lenguaje español y a la realidad sudamericana. Al hacer esa comparación respecto de esos competidores, usted afirma que como escritor, es 1000 veces mejor que Maddox, que Tobias, y que Tucker Max, porque ellos aún tienen escrúpulos, aún tienen pudor, aún son responsables ante sus respectivas audiencias, y por lo tanto, como escritores, ellos jamás traspasarán algunos límites para burlarse cruelmente de ciertos temas, que son muy sensibles, no solo para la sociedad norteamericana, sino para la sociedad en general. Pero en cambio, usted, señor Revilla, afirma que no tiene esos mismos escrúpulos, que no tiene ningún pudor, y que es capaz de burlarse cruelmente, como un cínico, o como un gran idiota, de lo más sagrado para la sociedad. Y a modo de ejemplo, usted colocó los enlaces hacia varios artículos del diario de Dross, que considera como las más genuinas muestras de esa carencia de escrúpulos, de la cual usted se enorgullece bastante. Uno de esos enlaces conduce a un artículo en que Dross, usando varios argumentos estúpidos, trata de incitar a una jovencita a que se haga un aborto. Otro artículo, que demuestra la gran insensibilidad del escritor ante cualquier tema, es uno en que Dross se hace pasar por el niño Jesús, para así defraudar por el correo electrónico las peticiones navideñas enviadas por numerosos niños. Otro artículo, que demuestra el gran atrevimiento del escritor, es uno en que Dross dice que los hombres de verdad son los que son capaces de conducir un vehículo a más de 180 km por hora por las calles de la ciudad, sin que importen las consecuencias o los accidentes que puedan ocurrir. Otro artículo, muy digno de destacar, es uno en que Dross muestra los banners racistas y ofensivos que él diseñó y elaboró contra los católicos, contra los judíos, contra los musulmanes, contra las mujeres que no abortan, etc. Otro artículo, que demuestra la gran irreverencia del escritor contra la sociedad, es uno en que Dross dice que las mujeres embarazadas deberían ser torturadas y encerradas en jaulas, para que no estorben la marcha de la sociedad.
Y el último artículo, que demuestra la gran osadía, la gran falta de pudor y de escrúpulos del escritor ante los temas más sensibles de la sociedad, es la narración pedófila, en que la niña de 12 años de edad le da una mamada a Dross a cambio de obtener la Game Boy. Bien por usted, señor Revilla. Muchos aplausos para usted, por demostrar su gran carencia de escrúpulos, lo cual le sirvió para escribir, sin ningún pudor, las 3 narraciones pedófilas antes mencionadas, para así sentirse superior a sus competidores. Y bien amigos, ya para terminar, quiero mencionar un último tema, que en verdad es muy asqueroso, y que está vinculado al cuento infantil de ciencia ficción que recientemente publicó Dross. Hace unos meses, en una entrevista publicada en la prensa, se dijo que los ejecutivos de Editorial Planeta, antes de publicar ese cuentico infantil de Dross, le dieron el visto bueno, le dieron el aval, a toda la obra narrativa del señor Revilla. También se dijo en la prensa, que por cuestiones de marketing, ellos decidieron que en la portada, el nombre de Dross, era el que debería aparecer como autor de ese cuento infantil, y no el nombre de Ángel David Revilla. Ante esto, yo me pregunto, ¿será que es cierto, que los ejecutivos de Editorial Planeta, conocieron y le dieron el visto bueno, a todas, absolutamente a todas, las narraciones del diario de Dross, en las cuales claramente Dross, aparece como si fuera un golpeador de mujeres, un maltratador de niños, un torturador de animales, un racista, un pedófilo, un amante de la obscenidad, y un defensor de los comportamientos antisociales? ¿Será verdad, que los ejecutivos de Editorial Planeta, concluyeron que el mejor nombre que debería aparecer como el autor de ese cuento de ciencia ficción, es el de Dross, y no el de Ángel David Revilla, sin que les importara para nada, que Dross, solo es un símbolo del racismo, la discriminación contra la mujer, el maltrato infantil, la tortura animal, la pedofilia, los extremismos, y la obscenidad? De ser cierto todo esto, entonces habría que concluir que los ejecutivos de Editorial Planeta, también perdieron los escrúpulos, también perdieron el poco pudor, y que con tal de ganar un buen dinero mediante la venta de cualquier basofia de libro, son capaces de colocar en su portada, el nombre y la figura de un personaje infame y detestable, que para nada puede ser mostrado como un buen ejemplo a seguir por los niños que van a comprar y leer ese bodrio de obra. ¿O no será más bien, que todo lo dicho en la prensa, no son más que patrañas, y que los ejecutivos de Editorial Planeta, realmente no conocen todas las viejas publicaciones aparecidas en el diario de Dross, no saben en verdad quién es Dross, y no son conscientes de las cosas muy negativas y grotescas que ese personaje simboliza? Y por eso, al señor Revilla, le conviene seguir ocultando esos viejos relatos del diario de Dross, y que nadie nunca más hable de ellos. En fin, amigos, hasta aquí dejo este video. Nos vemos en una próxima entrega.